estaba yo, buscando la respuesta en una mala adicción. Estaba solo y triste, no sabía dónde Estamos de ir. nuevo con ustedes, a esta bella audiencia que nos están viendo directamente de sus casas. Ahí tomándose en su casa su cafecito, viendo su televisión, dejándole saber que sí hay solución. Hay solución a cualquier problema. No importa lo grande que sea, recuerde que si grande es tu problema, más grande es el poder de Dios y Dios está con nosotros. Y queremos recordarle que estamos transmitiendo directamente desde Miami, de la iglesia de San Juan Bosco, aquí en los estudios. Y tenemos un programa fantástico, fabuloso, donde hemos traído hoy a la juventud para que nos hablen de sus vidas y cómo Dios está actuando en cada uno de ellos. Y estábamos anteriormente, antes de ir al corte, estamos hablando con la niña Melanie, que tiene 16 años, que es estudiante, y ella nos estaba hablando de todos los talentos que tú tienes, porque no solamente eres estudiante y artista, ¿qué más talento tú tienes? Yo canto, yo escribo poesía, yo escribo historias, yo cocino, yo hago como, ¿cómo se dice? Crafting. Ella es muy buena con las manos, ella trabaja muy bien con las manos, y quiero decirte que eso que dijiste de cocina, soy testigo de eso, porque los otros días cuando estaba en el programa me invitó a comer unas galletitas hechas por ella de Krispy Kreme y estaban excelentes, así que te felicito. Y yo bailo, yo estaba en ballet cuando yo era más pequeña, pero salí por otras razones, pero yo extraño el ballet y me encanta. Y Melanie, ¿qué pasó en tu vida a la edad de 12 años cuando tu abuelito falleció? Cuéntale a la audiencia. Bueno, mi abuelo yo siempre lo veía como mi padre, era como mi segundo padre. Y cuando él falleció, yo me sentí mal porque yo no lo pude ver el día anterior, porque mi mamá me preguntó si lo quería ir a ver. Dije, no, yo lo vi el sábado, ya para qué lo voy a ver otra vez. Y el próximo día falleció y como me dolió mucho. Y mi mamá, ella me dijo, porque mi mamá no fue la que me dijo, mi mejor amiga en el tiempo, la mamá fue la que me recogió ese día y me dijo, tu abuelo falleció. Yo me empecé a reír porque yo no lo quería tomar en serio, no lo creía. Pero después cuando yo llegué a la casa, mi mamá me contó otra vez, yo no lo podía creer para nada en el mundo. Y yo pensaba que me iba a dar un ataque de corazón ese día y empecé a llorar y yo no quería ir a la escuela el próximo día, pero el próximo día era mi banquet hall en la escuela. Y nos iba a dar premios y cosas así, so yo tenía que ir. Y cuando yo llegué, todo el mundo estaba en fiesta, todo el mundo bailando y teniendo un buen tiempo. Yo estaba ahí que no. Y ahí es donde empezó la depresión y yo me deprimí cantidad y no quería ir más para la escuela. Y me quería hasta matar y me empecé a cortar. Y durante ese mismo tiempo se empezaron a burlar de mí en la escuela, porque era mi último año de... Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto. Cuando tú me hablas de que tú pensaste matarte, Sí. y que tú te cortabas, Sí. ¿tú pudieras explicarle a la audiencia cómo sucedió eso, Melanie? Bueno, yo tenía pensamiento y hasta empecé a cortarme cogiendo cuchillas de afeitar. Y yo las rompía, yo rompía las cuchillas de afeitar y yo cogía los pedazos y yo me cortaba los brazos y los muslos. Y llegó el tiempo que yo no quería vivir más porque yo pensaba que yo era fea, como me decían en la escuela, que no tenía más nadie porque mi abuelo siempre me respaldaba en todo. Y cada vez, hasta cuando mi mamá me gritaba, mi abuelo siempre estaba por mí, defendiéndome. Entonces yo no quería seguir viviendo y yo tenía pensamientos de matarme, pero yo no tenía el valor de hacerlo. Y tú mencionaste algo sobre el bullying, que es la burla, que eso se está utilizando mucho en las escuelas ahora y hay muchos muchachos que están sufriendo de eso, que se burlan, lo avasallan y le dicen 20,000 cosas. ¿Cómo sucedió eso?
Bueno, en la escuela? desde ese grado había un par de muchachas que yo nunca me llevaba bien con ellas y ellas empezaron a burlar de mí, me empezaron a decir que yo era fea, que yo era adoptada, que yo pertenecía en India y yo era adoptada y que yo pertenecía en un zoológico, que mis padres no me querían, me decían de todo, porque yo siempre era más oscura que los demás de mi familia. Y yo no quería, yo no quería tener esa mala influencia, entonces yo empecé a ser amigas de ella, pero seguía las burlas, era como una amistad bien tóxica, porque cada vez que yo le hacía algo malo a ella, ella se empezaba a burlar de mí otra vez y me empezaba a decir cosas que me hacían llorar. Y después, cuando yo iba a empezar middle school, ellas me empezaban a decir, oye, espera que tú llegues a la escuela, porque ella era un año mayor que yo. Y cuando yo empecé la escuela, yo entré en pánico, no quería estar ahí porque tenía miedo de las cosas que podían pasar. Y yo fui a mi consejera. Mi consejera me ayudó durante esos 3 años, pero después que me fui, yo me deprimí otra vez, no tenía muchas amistades. Me sentía como que si me iba a poner en distancia con todas mis amistades que yo tenía en middle school. Y yo empezaba a escribir bastante, yo escribía casi todos los días, esa era mi manera de expresarme. Y yo cantaba y después empecé a cocinar y esa era como mi forma de expresarme. Eso es lo que me gustaba hacer. Y después Sandra vino el próximo año de high school, cuando yo estaba en 10, y ella estuvo hablando de una voz y que era una forma de expresarnos. Y íbamos a conocer otro muchacho así que le gustaba lo mismo que me gustaba a mí, y yo dije, mira, voy a empezar a ir, y yo fui y canté. Algo que tú mencionaste, Melanie, que es muy interesante, cuando tú estabas en ese proceso de que los otras amiguitas de la escuela se burlaban de ti, Sí. Y entonces a ti te dio esa depresión, esa paranoia, que te tuviste que cortar, que te deprimiste también porque tu abuelito falleció. En esos momentos más difíciles donde tú te encontrabas en ese momento, en ese instante, ¿cómo tú pudiste salir de esa situación? ¿Cuál fue el punto clave que te hizo dar ese salto para tú poder salir de esa situación? Cuéntanos. Bueno, yo estaba en 7º grado y yo tenía un tumor cerebral, y durante el mismo tiempo yo me estaba cortando, y mi psicóloga, ella le dijo a mi mamá, y mi mamá, ella me empezó a llevar a la iglesia, y ahí es donde conocí a Cristo, pero no es lo mismo, porque en la iglesia yo tenía amistades, pero no eran personas que yo podía hablar sobre todos mis problemas, porque una parte de mí siempre pensaba que se iban a burlar de mí, que me iban a juzgar, y entonces yo tenía a Cristo, pero no tenía amistades físicamente para que me apoyaran. Y en 7º grado todas mis amistades de la escuela se empezaron a apartarse de mí porque pensaban que yo era una loca, y después en 8º grado yo no tenía amistades, y después en high school, como yo tenía a Cristo, él era como quien me ayudaba en todo, pero yo no tenía amistades, entonces empecé a pensar mucho en eso, y yo pensaba, yo no tengo amigos, yo no tengo a nadie, y me deprimí otra vez. ¿Y el amor que te brindó tu maestra Sandra? Sí. Pudo ayudar mucho tu vida, y de eso vamos a hablar después de esta pausa. Enseguida regresamos, no se nos vayan. No sabía dónde ir, Cristo a mí me dijo, ven a mí, yo estoy aquí.